Bien, voy a compartir nuevamente la presentación. Ok, aquí nos quedamos. Israel sale para dar culto al Dios verdadero, para convertirse en un pueblo, en una comunidad litúrgica. Vamos a hablar un poquito sobre la singularidad de la liturgia de Israel. Las naciones de las que nos habla la Biblia hebrea, todas estas culturas eran profundamente religiosas. De hecho, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no se conoce el fenómeno que para nosotros es muy actual, y me refiero al ateísmo, ¿verdad? A esta idea de no creer en un ser, en la existencia de Dios o en la existencia de un ser superior. Este fenómeno no es conocido en el mundo bíblico, porque las naciones, las sociedades, las culturas antiguas, todas eran profundamente religiosas. De lo que nos habla la Biblia, en realidad, es del tema de la idolatría. Ese es el tema, ¿verdad? Que vemos en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento también tiene una importancia muy grande, ¿verdad? El tema de la idolatría, y eran profundamente religiosos, ¿sí? Dentro de esta religiosidad, obviamente que cada pueblo tenía su propia liturgia. La tenían los egipcios, la tenían las naciones cananeas, después los persas tenían su propia liturgia también. Y en medio de ellos está Israel, hermanos, con algunas características singulares, ¿sí? Y de entrada mencionamos que algo que hace singular a la religión de Israel, de entrada, es su destinatario. Otras religiones dirigen su culto con frecuencia a poderes penúltimos. No le rinden culto al único Dios verdadero. Cuando hablamos de que rendían culto a poderes penúltimos, nos referimos a que generalmente los sacrificios iban destinados a los poderes y las fuerzas con los que el ser humano tiene que enfrentarse a diario. Poderes y fuerzas a los que se les debe de temer, a los que tiene que volver propicios, con los que tiene que reconciliarse. Por ejemplo, hermanos, en las culturas prehispánicas de México, encontramos algunas divinidades, ¿no? De los aztecas, de los mexicas, de estos pueblos prehispánicos. Y, por ejemplo, menciono algunos de los más comunes, ¿no? Los prehispánicos adoraban a una divinidad llamada Tlaloc, que era el dios de la lluvia, ¿sí? Qué importante era para ellos el invocar una divinidad sobre la lluvia cuando la agricultura era muy importante, ¿sí? Entonces, si por razones de la agricultura necesitaban que hubiese lluvia, ellos invocaban a Tlaloc, ¿no? Pero, por ejemplo, había otras deidades como Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, ¿verdad?
Uno de ellos era el dios de la guerra, por ejemplo, otro era el dios de la cosecha. Y lo que encontramos en las culturas que menciona la Biblia es que este fenómeno era así, hermanos. Las divinidades cananeas, las divinidades egipcias, eh, tenían dioses, ¿verdad? Que tenían que ver con estos fenómenos, ¿no? Con la agricultura, que tenían que ver, por ejemplo, con la lluvia, que tenía que ver con la guerra, ¿sí? Por ejemplo, cuando Israel llega a la tierra de Canaán, se encuentra con que una divinidad que era muy popular, ¿verdad? Entre las naciones cananeas, y que lamentablemente la Biblia también da testimonio que se hizo muy popular en el pueblo de Israel, fue la adoración a Baal. Baal, hermanos, era un dios de la agricultura, ¿verdad? Entonces los israelitas llegan a la tierra de Canaán, dejan la espada, dejan las armas y empiezan a dedicarse a la agricultura, muchos de ellos, y la tentación, ¿verdad?, era adorar a Baal para pedirle el favor de la agricultura. Pero algunos adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a las estrellas, adoraban a poderes penúltimos, ¿no? Bueno, la religión de Israel, hermanos, es un repudio a esta adoración idólatra, ¿verdad? Así se cataloga en la Biblia. Génesis capítulo 1, por ejemplo, es un manifiesto en ese sentido de esta realidad, porque en Génesis capítulo 1 se dice claramente que hay un Dios creador. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más adelante nos dice la Biblia, ¿verdad?, que fue por el poder de la palabra de nuestro Dios, en el mismo Génesis capítulo 1, que se creó el sol, que se crearon las lumbreras. Dice, el sol para que alumbre de día y la luna para que alumbre de noche, ¿no? En aquel tiempo, ¿verdad?, en el cual muchos pueblos consideraban al sol como una divinidad y a la luna como otra divinidad, Génesis 1:1 dice claramente que el sol y la luna no son dioses, sino que son parte de la creación del único Dios verdadero, ¿sí? Así que bueno, esto, hermanos, es lo primero que vemos, ¿verdad?, que hace singular la liturgia de Israel, ¿verdad? Que en Israel se dirige el culto a un solo Dios, ¿verdad? A diferencia del resto de naciones en donde se adoraban a muchos dioses, poderes, ¿verdad? Fuerzas de la naturaleza también. Y bueno, Israel repudia esto. Vemos en Deuteronomio, por ejemplo, también como Moisés le dice a Israel que la voluntad de Dios es que ellos sean diferentes a todas las naciones de las que se encuentran rodeados, hermanos. Y no solamente esto, ¿no? Sino que más adelante vemos cómo estos poderes, hermanos, son considerados como demonios que sitúan al hombre como a un extraño ante sí mismo y ante el Dios verdadero. Dios es el único que merece adoración. Y por eso no es casualidad, mis hermanos, que el primer mandamiento, ustedes lo saben, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que este es el primer punto, hermanos, en el cual la liturgia de Israel ya se diferencia del resto de liturgias de las naciones con la que ellos entraban en contacto, ¿sí? Israel repudia a esos dioses porque Dios es el único que merece adoración y este es el primer mandamiento. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. De hecho, los siguientes mandamientos de alguna manera son una derivación, hermanos, ¿verdad? No te harás imagen
ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en los cielos, el sol, las estrellas, la luna, ni abajo en la tierra, ¿verdad? Ni en las aguas, debajo de la tierra, ¿sí? Bueno, al único Dios verdadero, se le adora mediante un amplio sistema sacrificial escrupulosamente reglamentado en la Torá, ¿sí? Vamos a tener una semana, hermanos, para introducirnos profundamente en este tema del sistema de sacrificios, ¿sí? Pero lo que quiero mencionar en este momento, hermanos, es que si observamos más de cerca la historia del culto en Israel, podremos darnos cuenta que esta historia del culto, desde su comienzo, ¿verdad? Tiene una línea que nos va a conectar en el último extremo hasta el Señor Jesucristo, hermanos, introduciéndonos de esta manera en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que sucede en el Nuevo Testamento, hermanos? Lo que sucede en el Nuevo Testamento, hermanos, es que los elementos que en el sistema de sacrificios de la religión hebrea, de la religión judía, que están escrupulosamente reglamentados, en el Nuevo Testamento cobran un nuevo significado, porque se realiza una mediación interior de los elementos que se dan en el Antiguo Testamento y que quedan integrados en la figura del Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Por ejemplo, hermanos, quiero utilizar algunos ejemplos porque, como ya les comenté, esta va a ser una temática que nos va a llevar 2 clases, ¿sí? Pero vamos a hablar un poco acerca del sacrificio de Abraham, hermanos. Abraham, el patriarca, obedeciendo el mandato de nuestro Dios, ¿qué le dice Dios a Abraham? Pues le dice que tiene que sacrificar a Isaac, su hijo, ¿verdad? El hijo de la promesa, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes la promesa? Dios le dice, eh, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación, ¿verdad? La historia de Abraham es una historia maravillosa, hermanos. Era Abraham un hombre ya de mucha edad, cuando Dios le dice, tendrás muchos descendientes. 10 o 15 años después, se le aparece nuevamente nuestro Dios y le dice, mira las estrellas del cielo, así como no las puedes contar, así será tu descendencia de incontable. Y te voy a bendecir mucho, le dice Dios a Abraham. Te voy a dar mucho más de lo que tú tienes. Y él le responde a Dios, Señor, pero ¿para qué me vas a bendecir tanto si cuando yo me muera no tengo un hijo que me herede? Todo se le va a quedar a mi siervo Eliezer. No, no, te voy a dar un hijo, le dijo Dios a Abraham. Ese hijo era Isaac, el destinatario de la promesa. Y, y entonces Dios se lo pide en sacrificio. Y cuando Abraham, hermanos, ofrece a Isaac en sacrificio, lo que Isaac está ofreciendo es todo, hermanos. Porque con Isaac se va la promesa. Con Isaac se va la descendencia. Con Isaac, o más bien sin Isaac, hermanos, la promesa de la tierra otorgada a su descendencia carece
de todo sentido, hermanos. Pero conocemos la historia. En el último instante, cuando Abraham estaba a punto de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, el libro de Génesis nos dice que Dios mismo impide que ese sacrificio se lleve a cabo. Y a cambio, nos dice el relato bíblico que Dios le entrega un carnero, un cordero macho que podrá ofrecerse a Dios como sacrificio en lugar de su hijo, un cordero, hermanos. Y así se constituye, vemos como anticipo, el sacrificio vicario por orden divina. Recuerden ustedes que Isaac le dice a Abraham: Padre, está todo listo para el sacrificio, veo todo. Está quien va a ofrecer el sacrificio, está la leña, está el altar del sacrificio, está todo, pero falta algo. ¿Qué era lo que faltaba? El cordero para el sacrificio, ¿verdad? La víctima que iba a ser sacrificada. ¿Y recuerdan ustedes lo que Abraham le contestó a Isaac, hermanos? Dios proveerá, Dios dijo. proveerá. Es correcto, gracias. Abraham le dijo eso a su hijo: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hermanos. ¿Sí? Bueno, en esa historia vemos que finalmente Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Dios da el cordero, que a su vez Abraham lo devolverá a Dios como una ofrenda. Pero, hermanos, de algún modo esta historia tenía que dejar una espina a la espera del verdadero cordero que viene de parte de Dios. Y entonces, cuando nosotros vemos el sacrificio de Abraham, ¿verdad? O la sustitución que hace Dios de un cordero en lugar de Isaac, ¿verdad? La teología del culto cristiano reconoce en el Señor Jesucristo al cordero enviado por Dios, al cordero por excelencia enviado por Dios. Así lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, mis hermanos, verso 29. Fíjense, permítanme darle lectura. Dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero por excelencia, hermanos, el Cordero que va a morir por nosotros. El libro del Apocalipsis, hermanos, ¿verdad? Para referirse al Señor Jesucristo, en el capítulo 5, verso 6, presenta al Señor en estos términos. Dice así, Apocalipsis 5, verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados de Dios, perdón, enviados por toda la tierra. ¿Sí? El verso 9 dice así: y cuando hubo tomado el libro, estoy en Apocalipsis 5, verso 9, y 8, y Apocalipsis 5, verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado
es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, ¿verdad? Aquí vemos esta liturgia de adoración al Cordero, hermanos. Y todo parte, ¿verdad? Desde el libro de Génesis, hermanos. Todo parte desde el libro de Génesis, ¿verdad? Con la sustitución del Cordero en lugar de Isaac, hermanos. Tenemos el tema de la liturgia de la Pascua, la liturgia pascual, hermanos. Pues aquí en la liturgia de la Pascua, en el libro del Éxodo, el Cordero es sacrificado, hermanos, ¿sí? Es el rescate mediante el cual Israel es librado de la muerte de los primogénitos. En aquella noche, hermanos, en la cual mueren los primogénitos en Egipto, la manera en la que los primogénitos de Israel pudieron ser librados de la muerte fue a través del sacrificio de un cordero, hermanos. ¿Sí? Conocemos la historia. El libro de Éxodo, capítulo 12, mis hermanos. Éxodo capítulo 12. Verso 21 dice, Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, ¿verdad? Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, hermanos. Así que la muerte del Cordero, hermanos, en Éxodo fue necesaria para librar de la muerte a los primogénitos de Israel, ¿no? La asociación con el Nuevo Testamento, con el sacrificio de Jesucristo, hermanos, es muy, muy clara, ¿verdad? ¿Sí? Así que, bueno, para nosotros referirnos al Señor como el Cordero de Dios, como el Cordero por excelencia, el Cordero que fue inmolado, es algo completamente natural, razonable, ¿verdad? Y en línea con la revelación bíblica desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y bueno, son dos ejemplos, hermanos, que comparto con ustedes, pero vamos a adentrarnos en su momento de manera importante a este tema de los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, al sistema sacrificial del Antiguo Testamento y cómo en realidad eh, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay una interiorización. Ahora Dios pide de nosotros un sacrificio, pide sacrificios, pero, pero no literalmente, pero en esencia pide más de nosotros. Bueno, lo vamos a ver en su momento. Vamos a pasar ahora al punto de las definiciones, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver el tema de las definiciones. Dos palabras que podemos ocuparlas como palabras que son sinónimos, ¿verdad? Liturgia y culto. Primero que nada, hermanos, la palabra liturgia en el uso corriente de los clásicos griegos entraña el concepto de una obra pública llevada a cabo en bien del interés de todos los ciudadanos. ¿Sí? La liturgia es una acción, es un servicio en el sentido etimológico, ¿verdad? Que se hace en beneficio de todo el pueblo, de toda la sociedad, de todos los ciudadanos. En las ciudades griegas, hermanos, y especialmente en Atenas, las personas que tenían cierta posición económica superior al resto a la mayoría de las personas, asumían algunas responsabilidades, hermanos, distintas, ya fuera en tiempos de paz o en tiempos de guerra, ¿sí?
Y algunas de estas responsabilidades redundaban en beneficio de todos los ciudadanos. Por ejemplo, estaban encargados de la organización de una fiesta pública, de las fiestas públicas. Estaban encargados, por ejemplo, de hacer la representación oficial de la ciudad en los grandes Juegos Nacionales, en los Juegos Olímpicos, de hacer las consultas oficiales en el oráculo de Delfos. Es decir, había cuestiones que tenían que ver prácticamente con la vida social y quienes lo hacían posible, quienes de alguna manera invertían sus recursos para hacer esto posible, lo que hacían era una liturgia, es decir, un servicio que se llevaba a cabo para favorecer al resto de las personas. El término liturgia es un servicio llevado a cabo para la colectividad y en favor de ella, ¿sí? Pero esos servicios, hermanos, también incluían el conjunto de servicios que constituían el culto de los dioses. También estaban incluidos ese tipo de servicios. El culto de los dioses. Pero no era un culto privado, sino era un culto de todos los ciudadanos. La otra definición, que es la de culto, dice, se refiere a toda expresión de sentimiento religioso. Se refiere al conjunto fijo y ordenado de normas por el cual se haya organizada la religión exterior correspondiente a una determinada sociedad. Y bueno, va muy de la mano con los comentarios que ustedes en un principio realizaron, hermanos. Aristóteles mencionaba al respecto lo siguiente. Los gastos destinados al culto de los dioses son comunes a todas las ciudades. Es necesario, pues, que una parte de los fondos públicos sirva para pagar los gastos del culto de los dioses. Vemos cómo para la sociedad griega y para las sociedades en general, la parte religiosa era algo muy importante. De hecho, este tema de la separación de lo religioso, ¿verdad?, con lo secular, en aquel entonces no existía, ¿verdad? Se consideraba como parte importante de la sociedad. Y es a esto, hermanos, perdón, a los gastos del culto de los dioses o al culto de los dioses, lo que los griegos llamaban liturgia, mis hermanos. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo entra la palabra liturgia o el término liturgia a nuestras Biblias o a la Biblia? Esto nos remonta, ¿verdad?, a la Septuaginta, hermanos. ¿Qué es la Septuaginta, hermanos? La Septuaginta es la primera traducción de la Biblia hebrea, ¿verdad? A manera de repaso, bueno, solamente menciono, pienso que muchos de ustedes saben esto. Nuestra Biblia, ¿verdad?, fue escrita originalmente en tres lenguas, tres idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas partes breves en arameo, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Pero ya en el auge de la cultura griega, hermanos, fue una necesidad para los judíos de la diáspora el contar con una traducción de las escrituras en el idioma griego, en el idioma más importante de aquellos tiempos, en el idioma internacional. Entonces,
cuenta la tradición que un grupo de 72 sabios, hermanos, fueron comisionados para hacer esta primera traducción de la Biblia hebrea, ¿verdad? Se le conoce, bueno, aunque dice la tradición que fueron 72 sabios, se le conoce como la versión de los 70, ¿sí? Y bueno, tal es la importancia, hermanos, de la Septuaginta, que los escritores del Nuevo Testamento, cuando citan las escrituras del Antiguo Testamento en sus escritos, no citan el, la Biblia hebrea, o sea, no citan la traducción en hebreo, sino que la traducción que citan o la versión que citan es la traducción de los 70, ¿sí? Y entonces, hermanos, aunque la palabra liturgia en el contexto griego tiene un significado más amplio, la palabra liturgia puede incluir el servicio religioso, pero puede incluir también las fiestas del pueblo y puede incluir también, por ejemplo, la organización de los juegos de la ciudad. Los traductores de la Biblia al griego la utilizan en el sentido estrictamente religioso, hermanos. ¿Sí? Y ahí es en donde entra la palabra o el término liturgia a nuestras Biblias. Primero, para indicar el ministerio sagrado que los sacerdotes y los levitas debían desempeñar en el tabernáculo, en nombre y en favor del pueblo, hermanos. ¿Sí? Esa fue la primera, vamos a decirlo, la primera connotación del término liturgia. Pero no solo se sigue usando, hermanos, para indicar el servicio de los sacerdotes en el templo, sino que cuando ya vamos al Nuevo Testamento, hermanos, el término liturgia se utiliza también para referirse a los actos del eterno sacerdocio de Jesucristo, que, según el Nuevo Testamento, es un sacerdocio más excelente que el sacerdocio levítico, ¿verdad? La carta a los hebreos menciona que es un sacerdocio según Melquisedec, ¿verdad? Pero también el servicio eucarístico de la nueva ley. Y el término liturgia, hermanos, viene a ser sinónimo de sacrificio. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, hermanos. Romanos capítulo 12 menciona la Biblia en el tema dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Así que el sacrificio, ¿verdad? Viene a ser sinónimo de culto, viene a ser sinónimo de liturgia. Claro, vamos a comprender, vamos a profundizar cuál es la diferencia de la manera en la cual entendía el pueblo de Israel el concepto de sacrificio y cómo este concepto, a la luz del Señor Jesucristo, hermanos, se viene a transformar y cómo lo debemos de comprender ahora nosotros, ¿sí? Pero es ya con la primera traducción de la Biblia como se introduce el término liturgia hasta nuestros días. Bueno, vamos a tener un breve resumen, hermanos, un breve resumen de la clase, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos visto hoy en esta primera clase? Lo primero, hermanos, es la metáfora del juego, ¿verdad? Iniciamos comentando que las metáforas son de mucha ayuda y que al mismo tiempo
también son insuficientes para representar la totalidad de lo que quiere explicar. Pero de la metáfora del juego encontramos algunas cosas que nos sirven, ¿verdad? Porque así como un juego tiene sus reglas, una liturgia tiene sus reglas. El juego tiene límites, la liturgia también tiene sus propios límites. El juego en sí, esas reglas, esos límites hacen que sea un mundo en sí mismo. La liturgia también tiene su propia realidad, tiene su propio mundo, el cual tiene sentido para quienes en ella participan. Pero también el juego tiene esta connotación como de anticipo del futuro, ¿verdad? El niño que juega a ser doctor, la niña que juega a ser abogada, ¿verdad? El niño que juega a la pelota, ¿verdad? Con el sueño de llegar a ser futbolista. Bueno, nosotros cada vez, hermanos, que celebramos la liturgia, lo hacemos con el propósito, ¿verdad?, de que esa liturgia refuerce nuestra esperanza, hermanos, ¿sí? Nuestra esperanza en un futuro, ¿verdad?, en el cual habremos de disfrutar una vida plena junto a nuestro Dios. Eso tiene que ver con el tema de la metáfora del juego. Ahora bien, hermanos, lo que vimos después tiene que ver con el tema de la liturgia a la luz del Éxodo. Vimos que hay dos líneas importantes para poder comprender el tema del Éxodo. La primera, que solo la mencioné, es el tema de que el Éxodo forma parte del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, ¿verdad? Dios le promete a Abraham una tierra y le promete una descendencia que habitará en esa tierra. Entonces, en el Éxodo, hermanos, vemos cómo Dios empieza a cumplir esa promesa sacando a Israel de Egipto, pero revisamos en varios pasajes del Éxodo que otra línea importante para entender el porqué, ¿verdad?, de este acontecimiento fundacional, que fue la salida de Israel de Egipto, es el hecho de la adoración a Dios, de que Israel se convertiría en una comunidad litúrgica, en un pueblo que rendiría adoración al único Dios verdadero, ¿sí? Revisamos, por ejemplo, cómo se dieron las negociaciones bilaterales entre Moisés y Faraón y cómo realmente, hermanos, Moisés en ningún momento accedió a negociar con Faraón, ¿verdad? El tema de la adoración. Lo que no sabían era muy claro. Aceptaba él que no sabía muchas cosas de cómo sería esa adoración, pero lo que sí sabía es que tenían que salir todos de Egipto, de que nadie podría quedarse allí, porque esa era la única forma en la que ellos podrían convertirse en una comunidad litúrgica. Lo siguiente que vimos, hermanos, es cómo el Nuevo Testamento también profundiza los principales elementos litúrgicos de la religión de Israel, hermanos. Puse o mencioné dos ejemplos, por ejemplo, refiriéndonos al concepto del cordero, como el sacrificio de Isaac, hermanos. Allí encontramos el antecedente de que Dios provee un cordero, pero lo encontramos también de manera importante en el Éxodo, ¿verdad? El cordero tiene que morir para que los israelitas puedan vivir. Y ya en el Nuevo Testamento, en Juan, se menciona que Jesús es el Cordero de Dios por excelencia, porque es el Cordero que quita de manera definitiva el pecado del mundo. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 5, en la liturgia del Cordero, vemos cómo los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y la comunidad de creyentes que eran, según Apocalipsis, de millones, rinden una adoración al Cordero que fue inmolado, hermanos, ¿sí? Pero no es el único elemento, hermanos. No es el único elemento que se profundiza en el Nuevo Testamento. Es el más importante, pienso. Sin embargo, mucho tendríamos que decir, por ejemplo, de la incorporación que se hace en el Nuevo Testamento en la religión cristiana
de la importancia, por ejemplo, de la palabra de Dios, de la importancia del texto escrito, ¿verdad? Así como para el pueblo de Israel era importante, ¿verdad? El texto escrito, para la iglesia, ya en el primer siglo, fue una parte importante y esencial dentro de la liturgia. ¿Sí? El mismo Jesús en Lucas capítulo 24, cuando está hablando con los dos caminantes de Emaús, él argumenta y dice, así como está escrito, ¿verdad? Por Moisés y los profetas. La predicación apostólica, hermanos, constantemente hace alusión a lo que estaba escrito, porque así fue dicho por el profeta. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, para hablar del nacimiento de Jesús, nos dice, como fue escrito por el profeta, la Virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? Es decir, esta parte, ¿no?, de la importancia escritural para la comunidad de la iglesia primitiva también es herencia de la religión de Israel, hermanos. ¿Sí? Mencionaba en algún momento de la clase, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento no vemos sinagogas, ¿verdad? Vemos algunos santuarios. Luego vemos cómo de diversos santuarios todo tiende a una centralización en el templo de Jerusalén. Pero en el Nuevo Testamento vemos que aunque el templo era muy importante en la religión de Israel, la vida religiosa cotidiana, semanal, se llevaba a cabo en un lugar muy común ya en el Nuevo Testamento, que es la sinagoga, hermanos. Y vamos a ver a los creyentes, a la iglesia del primer siglo, los vamos a ver en el templo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero los vamos a ver también en las sinagogas, hermanos. ¿Sí? Fue ya poquito más adelante del año 90 de nuestra era que los cristianos son expulsados de las sinagogas, pero también la sinagoga era parte importante para muchos, para los cristianos que eran de origen judío. El mismo Pablo, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles menciona que él acostumbraba a ir a las sinagogas en sábado y tomaba la palabra también. Bueno, pues lo vamos a ver, ¿no? Cómo de las sinagogas pasamos a los lugares de reunión que nosotros conocemos como templos o como iglesias también. ¿Quién de nosotros, verdad, no ha aprendido a orar con los salmos? Y eso también es una herencia que tenemos de la religión de Israel. Bueno, son algunos elementos que los vamos a ir profundizando, ¿sí? Pero solamente los menciono para recalcar, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento y la liturgia cristiana profundiza estos elementos que ya existen a priori en la religión de Israel. Los términos culto y liturgia vimos que designan el conjunto de servicios que se hacen en el culto a las divinidades, ¿no? Como muchas palabras que encontramos en nuestra Biblia, obviamente la palabra liturgia y la palabra culto, pues son palabras que se incorporan y que eran de uso corriente en aquellos tiempos. Y ahora en la Biblia, ¿verdad?, se utilizan para designar primero en el Antiguo Testamento todo lo concerniente al culto, al servicio que la clase sacerdotal hacía en el templo o que hacía en los santuarios, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento se refiere al ministerio de Jesucristo, hermanos, con su sacrificio redentor en favor de nosotros, pero también al culto de los cristianos, al sacrificio que los cristianos también hacemos para honrar y para dar honor al nombre de nuestro Dios. Y finalmente vimos, mis hermanos, que fue en la traducción de la Biblia hebrea o Nuevo o Antiguo Testamento, mejor conocida como Septuaginta, en donde se incorporó el término liturgia, hermanos, ¿sí? Con la traducción de la Biblia del hebreo al griego, encontramos ya la aparición de este término en nuestras Biblias.
Y bueno, vamos a dar unos minutos, hermanos, vamos a dar lugar para comentarios, preguntas, recomendaciones, sugerencias. Así que pueden abrir su cámara. Si tengo la respuesta, con mucho gusto se las doy. Si no la tengo, voy a anotar la pregunta y buscaré a la brevedad o en la siguiente clase el poder darles una opinión al respecto, hermanos. Así que adelante, hermanos, pueden tomar la palabra. Hermano Esdras. Adelante, hermana Bere. Bueno, pues primeramente creo que sin duda hay que dar gracias a Dios porque creo que todo esto que está formando parte de este estudio para nosotros, Él es el que lo ha propiciado. Y yo bendigo a Dios también por no solo por este tiempo, por poder aprender, sino también por la vida de usted, hermano. A mí me encantó hoy la clase porque realmente esto fue mucho más allá de un simple significado, ¿no? A veces solemos ser demasiado literalistas y esto la verdad que al menos a mí eh, me abre mucho el panorama para poder entender no nada más lo que significa, lo que hacemos dentro de nuestros cultos, sino el porqué y la raíz, ¿no? De dónde se origina, que no es algo que por ahí a lo mejor llegamos a pensar al hablar de que esto puede ser el proceso de todas aquellas cosas que se establecen dentro de una religión. No es algo creado por el hombre, es algo que Dios dispuso para su pueblo y en consecuencia, obviamente ahora para nosotros también. Y que no nada más es parte de un orden, no es parte nada más de decir, bueno, quiero que todo esté organizadito, bonito, sino que tiene un trasfondo mucho más profundo. Y la verdad que a mí me gustó mucho todo lo que pudimos ver. Y bueno, vamos a esperar hasta jueves para ver lo que sigue. Gracias, hermano, que Dios les siga bendiciendo. Gracias, hermana Bere, por su comentario. Y bueno, solamente comento rápido de lo que sigue para el jueves, hermanos. ¿Saben ustedes que en estos años de pandemia, nuestra liturgia en general ha sido sacudida, hermanos? Ha sido muy sacudida, ¿no? Hemos tenido necesidad de adaptar cosas que nunca hubiéramos pensado que tendríamos que adaptar, ¿no? Por ejemplo, aquí en México llevamos ya 3 años, hermanos, en los cuales la Cena del Señor se ha celebrado en los hogares, ¿sí? O sea, nunca habíamos pensado, ¿verdad?, que íbamos a llegar a un punto de que celebraríamos la Cena del Señor a través de una transmisión, a través de, por ejemplo, de una plataforma de comunicación como Zoom o a través de las redes sociales, y que lo que generalmente hacía el pastor, ahora lo ha hecho el padre de familia. Aquí tenemos la expectativa, hermanos, de regresar a celebrar este año la Cena del Señor en los templos, pero definitivamente la liturgia ha tenido cambios muy fuertes. Les anticipo porque va a ser un poquito de lo que primeramente Dios el próximo jueves vamos a revisar, ¿verdad? A la luz de estos cambios, ¿no? Un recorrido de la liturgia desde el siglo primero, bueno, desde el Antiguo Testamento, luego el siglo primero, un poquito la época medieval, hermanos, luego la Reforma Protestante, hasta el contexto de la liturgia actual o liturgias actuales y bueno, manera de reflexión, cómo hemos tenido que ir adaptando los cambios, hermanos, ¿no? Cuestiones interesantes. Así que no se pierdan esta clase. Gracias, hermana Bere. Adelante, hermanos, adelante con los comentarios. Hola, perdón. Sí, comparto totalmente con la hermana Bere. Muy agradecido al Señor y esto abre un panorama increíble. Así que muy, muy bueno y se va complementando en algunas cosas que hemos estado viendo y es todo más fácil para ir entendiéndolo y dándole una profundidad a esto.
debo admitir que lo que tenía concepto de liturgia ya se me desvaneció y estuvo muy interesante todo lo que nos estuvo explicando, nos estuvo dando. La verdad que es para agradecer al Señor que ha guiado las cosas y bueno, el Señor bendiga su vida, pastor. Qué amable hermana Dina, muchas gracias por sus palabras que me alientan mucho y las recibo con mucha gratitud. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, hermanas? Bueno, yo quisiera aprovechar a motivarles, mis hermanos, para que puedan dar una visita al foro. En el foro tenemos algunas preguntas, las voy a compartir con ustedes para que podamos dialogar, ¿verdad? Me parece que eso va a enriquecer mucho. Yo mismo voy a estar al pendiente del foro, vamos a estar comentando, pero comparto con ustedes ahorita las preguntas para que las puedan ir reflexionando, ¿no? Dice Foro 1 de Liturgia Cristiana: actualmente en la iglesia, siempre, ¿verdad? Más bien, la liturgia tiene gran importancia. A la luz de lo aprendido en clase, responde a lo siguiente. A. ¿Qué otras analogías encuentras en la metáfora del juego que podrían ayudar a enriquecer nuestra comprensión respecto a la liturgia? ¿Sí? Mencionamos ahorita en la clase algunas analogías, ¿no? del juego y la liturgia, pero vamos a enriquecerlo. ¿Qué otras encontramos que nos puede ayudar a comprender más el tema de la liturgia, ¿no? A mí se me ocurre algo, por ejemplo, en un juego, si es de equipo, generalmente un equipo está uniformado, ¿no? Es decir, que todos estén uniformados. En muchas ocasiones en la liturgia buscamos que todo sea uniforme, ¿no? Que lo que se hace en Argentina sea lo mismo que en Colombia y sea lo mismo en México. Y creo que definitivamente eso no es así, hermanos, ¿verdad? Eso no es así. Entonces, bueno, vamos a ir comentando, ¿no? Para ir enriqueciendo esta parte. Y la siguiente pregunta, son dos preguntas, es: además de los elementos de la liturgia de Israel vistos en la clase, ¿qué otros se adoptaron e interiorizaron en la liturgia cristiana? De hecho, mencioné algunos, hermanos, ahorita ya en el resumen de la clase, ¿no? Les mencioné el tema, por ejemplo, del tema sinagogal, ¿no? De cómo los israelitas o los judíos en el Nuevo Testamento ya se reunían en sábado, ¿verdad? Para adorar a Dios. Quiero decirles, hermanos, que la historia de la religión de Israel nos deja evidencias de que el sábado cobró más importancia en el exilio. Antes del exilio no era tan importante como lo fue después del exilio para la religión de Israel, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento el sábado es central, hermano, para la religión de Israel, es central, ¿no? Incluso se acusa a Jesús de infringir el sábado, ¿no? Por los elementos tan meticulosos que tenía la observancia en la religión judía del primer siglo. Pero también, por ejemplo, encontramos el tema de la alimentación, hermanos, ¿sí? El tema de la ley de la alimentación para nosotros como iglesia, ¿verdad? Hay elementos de esa ley de la alimentación que son importantes para nosotros, pero hay otros que no lo son tanto dentro de la misma ley de la alimentación. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, seguimos algunos elementos básicos, ¿no? Por ejemplo, no consumimos carne de cerdo, ni sus derivados, nos abstenemos de los mariscos. Bueno, por lo menos aquí en México, no sé si en Sudamérica también es igual. Pero hay otros elementos de la ley de la alimentación, hermanos, en los cuales nosotros no somos tan escrupulosos, ¿no? Por ejemplo, en la religión judía hay una vajilla
para lácteos y hay otra para la carne, ¿sí? Nosotros no, hermanos, hasta lo revolvemos, ¿no? Hasta comemos carne con lácteos y no hay ningún problema. Bueno, pero ¿qué elementos hemos incorporado, no? Entonces, pues yo les invito para que entremos al foro, para que aprovechemos estos días, para que empecemos a comentar, para que empecemos a enriquecer, y estoy seguro que también va a ser una experiencia muy, muy buena, una experiencia muy agradable, hermanos, ¿no? Yo mismo también voy a estar al pendiente del foro para ir comentando, haciendo réplicas a sus comentarios. Tenemos algunos minutos todavía, hermanos, para escuchar algún comentario, alguna pregunta, algo que ustedes quieran expresar también. Necesitaría yo escuchar la próxima clase porque ya adelantó un poco, pero sí, justamente reflexionando en esto que yo le decía, que hablar de la liturgia no es algo nada más de dar una definición y tener un concepto como un diccionario, sino que va mucho más allá. Justamente lo que usted decía ahora de la experiencia que se vivió o que estamos viviendo todavía algunos como iglesia respecto de lo que son nuestros cultos o nuestras reuniones, ¿no? Todo lo que esta pandemia vino a generar fue realmente la verdad que sorprendente en muchos aspectos y en muchos tantos nos rebasó. Y bueno, no quisiera ahondar más, pero ya escucharemos la próxima clase y me parece que ahí va a dar un poco más para comentar respecto al tema. Pero tiene mucho que ver con esto, incluso con el concepto que tenemos de en dónde está Dios o de qué forma solamente nos podemos relacionar con Dios. Y creo que esta pandemia, con todo esto que nos sucedió de 3 años a la fecha, o más bien poco más de 2 años, estamos justamente en ese cambio, ¿no? de paradigmas que fuimos generando de a poco con nuestra liturgia, de creer que solamente se podía adorar a Dios en el templo, que de alguna forma solo Dios estaba en el templo, de creer que solamente algunas cosas se pueden hacer en el templo y no es así. Entonces, bueno, creo que vamos a dejar para la próxima, pero sí, la verdad que muy, muy interesante todo este tema, que no nada más, insisto, son solo significados, es algo mucho más profundo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Así es, hermana. Muchas gracias por su comentario, ¿no? Y solo para reflexionar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos íbamos a imaginar o cómo nos íbamos a imaginar la importancia que los dispositivos móviles tendrían ahora para nuestra liturgia, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, los pastores hace algunos años, hermanos, exhortábamos mucho a la Grey, ¿verdad? No traigan sus teléfonos a la iglesia, no estén utilizando los celulares, ¿verdad? Y bueno, hermanos, en muchos lugares ya es muy común que los hermanos van con su Biblia en el celular. Esa es la realidad, ¿no? O que muchos pastores incluso ya, digo, no estoy diciendo que estoy a favor o que estoy en contra, estoy diciendo que es algo que ya está pasando, ¿verdad? Hemos incorporado ya los medios digitales, los dispositivos también móviles, en nuestra práctica litúrgica, en nuestra adoración a Dios. Pero también, hermanos, requiere una regulación. Toda liturgia requiere una regulación y esto también es importante. Y creo que lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de los próximos años, ¿verdad? Cómo ir actualizando nuestra liturgia para adaptarla a los tiempos que vivimos. Pues les invito a la próxima clase. Confío en Dios que también va a ser de mucho interés para ustedes. Y bueno, ya la presentación ya está en la plataforma del seminario, la que acabo de compartir en la clase. Y seguramente, hermanos, también la próxima clase también estará en breve
para compartir en la plataforma. También reitero, los libros de la bibliografía, en un ratito más, hermanos, los voy a compartir con mi hermano Abraham para que pueda apoyarme en subirlos a la plataforma y ustedes puedan disponer de ellos. Son libros de consulta, pero son libros que pueden ser valiosos en algún momento que ustedes quieran también leerlos, bastante interesantes. Pues vamos a orar para finalizar, hermanos, con esta clase, para darle gracias a nuestro Dios, y de esta manera vamos a concluir. Amado Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias por tus bendiciones, y gracias, Señor, porque en esta primera clase nos has permitido revisar algunos aspectos que nos ayudan a reflexionar sobre aquello que es esencial en nuestra liturgia, en nuestra adoración hacia ti. Sobre todas las cosas, permite, Señor, que con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser podamos cumplir con el mandamiento más importante, aquel que nuestro Señor Jesucristo describió de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Señor, esa es la razón por la que estamos interesados en conocer más sobre este tema, para poder amarte y adorarte con nuestro razonamiento, con nuestra mente y con todo nuestro sentimiento. Gracias por la vida de tus hijos y de tus hijas, para quienes pido, Señor, que sigas derramando en sus vidas de todas y las más hermosas bendiciones que tienes para tu pueblo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un gusto saludarles y estoy a sus órdenes. Tienen allí en el sílabo mi correo electrónico, así que si hay alguna duda, alguna pregunta, no duden en contactarme. Que Dios me los bendiga y paz a ustedes. Buenas tardes.